Cuando mi hija susurró en su teléfono que yo era demasiada carga, no sabía que estaba parado justo detrás de ella. No dije una palabra. Solo sonreí, me alejé e hice 3 llamadas que destruirían la vida que había construido sobre mi sacrificio. Para cuando se dio cuenta de lo que había hecho ya era demasiado tarde. La justicia no se anuncia a sí misma, simplemente llega. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. Las tijeras de jardín se sentían pesadas en mis manos mientras podaba los rosales que Elena había plantado hace 18 años. Rosas de junio, las llamaba ella sus favoritas. El tipo que florece tarde pero dura hasta la primera helada. Todavía podía escuchar su voz: Roberto, estas no sobrevivirán a ambos, prométeme que las cuidarás. Había mantenido esa promesa. Incluso después de que el cáncer se la llevara hace 3 años, mantuve estas rosas vivas, podando, alimentando, hablándoles como ella solía hacer. Los vecinos probablemente pensaban que estaba perdiendo la cabeza, pero no me importaba. Estas rosas eran todo lo que me quedaba de la mujer que había compartido 42 años de mi vida. Me volví para ver a mi hija parada en la puerta del patio, su teléfono presionado contra su oreja, un dedo manicurado levantado en ese gesto universal de dame un minuto. Carmen lucía pulida como siempre, su cabello rubio perfectamente peinado, su traje de diseñador probablemente costando más que mi pensión mensual. Había conducido desde Madrid para lo que llamaba un chequeo de bienestar, aunque yo sabía mejor. Esta era la tercera visita en 2 meses. Saludé con la mano y volví a mis rosas, pero algo en su postura me hizo pausar. La forma en que me había dado la espalda. La forma en que su voz había bajado a ese susurro urgente que la gente usa cuando no quiere ser escuchada. Dejé las tijeras y me acerqué a la casa, quedándome detrás del espeso seto de lavanda que separaba el patio del jardín lateral. Elena también había plantado eso para privacidad de los vecinos. Ahora me estaba escondiendo de mi propia hija. No puedo seguir haciendo esto, Javier. La voz de Carmen atravesó la puerta mosquitera. Casi inunda el sótano la semana pasada porque olvidó que había dejado el grifo abierto. Mi pecho se apretó. Eso había sido un accidente. Un accidente en 3 años. La voz de Javier era metálica a través del altavoz de su teléfono, pero pude distinguir sus palabras. Tu padre tiene 76 años, Carmen. Tal vez sea hora de que enfrentemos la realidad aquí. Lo sé, lo sé. Carmen suspiró, el sonido pesado de frustración. Pero es tan terco al respecto. Cada vez que menciono Residencia Los Olivos, cambia de tema. Residencia Los Olivos, el asilo de ancianos en el norte de Valencia. Carmen había dejado su folleto en mi mostrador de cocina hace 2 semanas, casualmente, como si fuera solo información, como si no fuera una sentencia de muerte. Mira, continuó Javier, hemos sido pacientes. Pero necesitamos pensar prácticamente. Solo la casa vale al menos 1,2 millones en este mercado. Propiedad frente al mar en San Sebastián, eso es oro. Y con su pensión más la venta. Finalmente podríamos comprar la casa en Marbella. La voz de Carmen se iluminó con algo que me heló la sangre. Emoción. La que tiene el muelle y la vista de las montañas. Exactamente, podríamos ponerlo en algún lugar agradable, no demasiado caro, y usar el resto para nuestra inversión. Él estaría cuidado, y finalmente tendríamos el estilo de vida hacia el que hemos estado trabajando. Apreté el arbusto de lavanda tan fuerte que los tallos me cortaron la palma. El olor agudo y limpio de las flores aplastadas llenó mi nariz mientras mi hija continuaba destruyendo mi mundo.
Solo necesito convencerlo de que es por su propio bien, dijo Carmen. El doctor Mendoza dijo que escribiría una carta de recomendación para la colocación si la necesito. Dice que a la edad de papá, los problemas de memoria solo van a empeorar. ¿Qué problemas de memoria? Tu padre parece agudo como siempre para mí. Bueno, podría haber exagerado algunas cosas. El incidente del grifo y le dije al doctor Mendoza que papá ha estado olvidando tomar sus medicamentos. ¿Lo ha hecho? No, pero el doctor Mendoza no necesita saber eso. El mundo pareció inclinarse de lado. Mi propia hija, la bebé que había sostenido en la sala de parto, la niña que había caminado a su primer día de jardín de infantes, la adolescente con la que me había quedado despierto toda la noche enseñándole a conducir, la novia que había caminado por el pasillo llorando como un tonto porque estaba muy orgulloso, estaba mintiendo a los médicos sobre mí, planeando almacenarme en alguna instalación para poder robar la casa que Elena y yo habíamos ahorrado 30 años para comprar. Debería irme, dijo Carmen. Él está afuera jardinando, probablemente hablando con esas rosas otra vez. Dios, Javier, a veces me pregunto si ya está demasiado ido. La puerta del patio se deslizó abierta. Me quedé congelado detrás de la lavanda, mirando a través de los tallos púrpura grises mientras Carmen pasaba, ni siquiera mirando en mi dirección. Estaba sonriendo ahora, su teléfono guardado, su máscara de hija preocupada firmemente de vuelta en su lugar. «Papá, ¿dónde estás?» Esperé hasta que ella había vuelto adentro antes de moverme. Mis piernas se sentían inestables, como si hubiera envejecido una década en 5 minutos. Miré mis manos, 76 años, curtidas por toda una vida de trabajo como ingeniero naval, pero aún firmes, aún fuertes, aún capaces de cuidarme a mí mismo y mi hogar, aún capaces de cuidar este problema. No volví adentro esa tarde. Me quedé en el jardín hasta que el sol de junio finalmente se puso sobre la bahía de la Concha, pintando el agua del color de las rosas de Elena. Mi mente trabajó a través de la conversación que había escuchado, analizándola de la manera en que solía analizar problemas estructurales en los barcos de carga que había diseñado. El problema: mi hija quería ponerme en un asilo contra mi voluntad. El motivo: mi casa valorada en millones de euros, más mi pensión, más cualquier ahorro que me quedara. El método: mentiras a mi médico, manipulación, haciéndose pasar por la hija preocupada mientras planeaba un gran robo. La solución: todavía no lo sabía, pero lo sabría. Cuando finalmente entré, Carmen estaba sentada en mi mesa de cocina con una copa de vino, su portátil abierto a lo que parecían listados de bienes raíces. «Ahí estás». Cerró el portátil rápidamente, pero no antes de que vislumbrara propiedades frente al mar en Marbella. Estaba empezando a preocuparme. «Has estado ahí fuera durante horas». Las rosas necesitaban atención. Fui al fregadero y me lavé las manos, observando su reflejo en la ventana. Se parecía tanto a Elena que dolía. Mismo cabello rubio, mismos ojos azules, misma sonrisa que podía iluminar una habitación. Pero Elena nunca habría hecho esto. Elena estaría avergonzada. «Papá, necesitamos hablar». Carmen hizo un gesto hacia la silla frente a ella. «He estado pensando en tu futuro». «Mi futuro». Me sequé las manos lentamente, ganando tiempo para controlar mi voz. «¿Qué pasa con él? No te estás volviendo más joven, y esta casa es demasiado para que la manejes solo. El jardín, el mantenimiento, las escaleras, me las arreglo perfectamente bien». «Papá,
Inundaste el sótano la semana pasada. Dejé un grifo abierto durante 20 minutos. Difícilmente una inundación. Pero ¿qué pasa si vuelve a suceder? ¿Y si la próxima vez es la estufa o te caes por esas escaleras? Su voz había tomado esa preocupación practicada que ahora reconocía como puro cálculo. He estado mirando algunas comunidades de ancianos maravillosas, lugares donde tendrías amigos, actividades, personas que te controlarían. ¿Te refieres a Residencia Los Olivos? Me senté frente a ella, doblando mis manos sobre la mesa. El folleto que dejaste aquí es solo una opción, una instalación realmente agradable en realidad. En realidad, hermosos jardines, excelente cuidado. ¿Cuánto cuesta? Carmen parpadeó tomada desprevenida. Residencia Los Olivos. ¿Cuánto por mes? Yo tendría que verificar. Pero ese no es el punto. El punto es si puedo pagarlo, ¿no es así? Con mi pensión. Mantuve mi voz nivelada, sin emociones. A menos que estés planeando vender mi casa para pagarlo. Su rostro se sonrojó. Papá, esta casa vale una fortuna y estás viviendo aquí solo, apenas manejándote. Me las arreglo perfectamente bien, de verdad. Se inclinó hacia adelante y vi algo brillar en sus ojos. Ira, tal vez, o frustración de que no estaba siguiendo su guión, porque el doctor Mendoza dijo. El doctor Mendoza dijo que exactamente. Está preocupado por tu memoria, tu capacidad para vivir independientemente. Extraño. Acabo de ver al doctor Mendoza hace 2 semanas para mi chequeo anual. Dijo que estaba en mejor forma que la mayoría de los sesentañeros. La observé cuidadosamente. Le dijiste algo diferente. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda floja. La mano de Carmen tembló ligeramente cuando alcanzó su copa de vino. Podría haber mencionado algunas preocupaciones, dijo finalmente. El grifo, la forma en que a veces pareces confundido. Nunca estoy confundido. Papá, tienes 76 años. Es natural que las cosas se escapen. Nada se escapa. Me levanté, de repente cansado de este baile. Sé exactamente lo que está pasando aquí, Carmen. Sé sobre la casa en Marbella. Sé sobre tus planes para mi dinero. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo tu llamada telefónica esta tarde? Escuché cada palabra. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Por primera vez en años mi hija estaba sin palabras. Creo que deberías irte ahora, dije en voz baja. Conduce de vuelta a Madrid. Ve a mirar tu casa de ensueño. Pero entiende algo, nunca verás un céntimo de mi dinero. No mientras esté vivo. Tal vez ni siquiera después de que esté muerto. Papá, no entiendes, entiendo perfectamente. Estás planeando robar mi casa y almacenarme en una instalación para que tú y Javier puedan vivir su mejor vida sobre mi sacrificio. Mi voz tembló ahora, toda la rabia y el dolor saliendo. Tu madre y yo trabajamos toda nuestra vida para comprar esta casa. Ella murió en el dormitorio de arriba tomando mi mano en el hogar que construimos juntos. Y tú quieres venderlo por un muelle y una vista a la montaña. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. No es así, fuera. Papi, por favor, fuera. Agarró su portátil y bolso moviéndose hacia la puerta con los hombros temblando. En el umbral se dio la vuelta. Estoy tratando de ayudarte. Eres demasiado terco para verlo. Si esto es ayuda, odiaría ver traición. La puerta se cerró de golpe.
A través de la ventana la vi subirse a su BMW y salir de mi entrada, las llantas chirriando ligeramente en el pavimento. La vi alejarse de la casa en la que había crecido, la casa donde Elena le había enseñado a hornear galletas de Navidad, donde yo la había ayudado con su tarea de cálculo en esta misma mesa de cocina. La casa que estaba planeando robar. Me quedé solo en mi cocina, la cocina de Elena, y sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho donde solía estar mi corazón. Mi hija quería guerra. Estaba a punto de conseguirla. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones, porque donde la justicia se retrasa comienza una nueva historia de venganza. En cambio, me senté en mi escritorio en la habitación que Elena solía llamar mis cuarteles de capitán, una pequeña oficina con vista a la bahía donde había trabajado en diseños de barcos durante 40 años. Las paredes estaban forradas con planos y fotografías de embarcaciones que había ayudado a construir, barcos de carga, petroleros, incluso un destructor de la Armada durante la Guerra del Golfo. Había construido cosas toda mi vida, cosas fuertes, cosas que duraban. Ahora iba a construir otra cosa, una trampa. Abrí mi portátil. Sí, tenía un portátil. A pesar de lo que Carmen parecía pensar sobre los ancianos y la tecnología, y comencé a investigar. Abogados de derecho de ancianos, planificación patrimonial, poder notarial, todas las armas que mi hija podría intentar usar contra mí, y todas las defensas que podría construir. Para las 3 a.m. había llenado un bloc de notas legal. Para las 5 a.m., para cuando el sol salió sobre la bahía de la Concha convirtiendo el agua de negro a plateado a dorado, Roberto Navarro ya no era un anciano confundido esperando ser manejado por su hija codiciosa. Era un ingeniero naval con un problema que resolver. Y los ingenieros navales siempre encontraban solución. El lunes por la mañana, conduje mi camioneta de 15 años a las oficinas de Carrasco y Asociados Abogados. Había hecho la cita el viernes por la tarde, 3 días antes de la visita de Carmen, 3 días antes de escuchar su traición. A veces el destino tiene un momento interesante. La recepcionista, una joven llamada Isabel con ojos amables, me ofreció café y un asiento junto a la ventana. Acepté ambos, observando el tráfico del lunes por la mañana en el Paseo de la Castellana mientras esperaba. Senor Navarro, una mujer de unos 50 años, emergió de la oficina interior, extendiendo su mano. «Soy Sofía Carrasco. Por favor, pase». La oficina de Sofía era profesional pero cálida, con fotos familiares en su escritorio y una pared de títulos que habrían impresionado incluso a Carmen. Universidad Complutense de Madrid, primera de su clase. 20 años de práctica especializándose en Derecho de Ancianos y Planificación Patrimonial. «Aprecio que me viera con tan poca antelación», dije acomodándome en la silla frente a su escritorio. «En absoluto». Mencionó por teléfono que tenía preocupaciones sobre miembros de la familia tratando de obtener control de sus activos. «Mi hija quiere ponerme en un asilo para poder vender mi casa». Las palabras salieron planas, factuales. La escuché planeándolo con su esposo. «Quieren usar mi dinero para comprar una casa en Marbella». La expresión de Sofía no cambió, pero capté el destello de ira en sus ojos. Probablemente había escuchado esta historia antes. «Cuéntame todo», dijo sacando un bloc legal. Lo hice. La llamada telefónica escuchada, las mentiras de Carmen al doctor Mendoza, el folleto de residencia Los Olivos, los listados de casas en Marbella en su portátil. Cada detalle que podía recordar, presentado como evidencia en un juicio.
Sofía tomó notas durante todo, ocasionalmente haciendo preguntas. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Señor Navarro, lo que estoy a punto de decirle puede ser difícil de escuchar, pero necesita entender la realidad de su situación. Estoy escuchando. Su hija no puede forzarlo a entrar en un asilo, no mientras usted sea mentalmente competente, lo cual claramente es. No puede vender su casa sin su firma. No puede acceder a sus cuentas bancarias sin su permiso. Sofía hizo una pausa. Sin embargo, eso no significa que no lo intentará. ¿Cómo? El método más común es conseguir que un médico lo declare mentalmente incompetente. Luego presenta una solicitud de tutela, alegando que usted no puede tomar sus propias decisiones. Si un juez está de acuerdo, ella gana control legal sobre su persona y su propiedad. La cosa fría en mi pecho creció más grande. Ya ha comenzado a mentirle a mi médico, por lo que necesitamos actuar rápido. Sofía sacó una carpeta. Voy a recomendar varios pasos. Primero, una evaluación integral de competencia mental de un psiquiatra geriátrico. La Isabel Ramírez aquí en San Sebastián es excelente. Esa evaluación probará que usted está en su sano juicio. ¿Qué más? Segundo, revisamos su testamento y creamos un fideicomiso en vida. Transferimos sus activos principales, la casa, sus inversiones al fideicomiso. Eso los hace mucho más difíciles de desafiar o acceder para cualquiera. Me incliné hacia adelante. Continué. Tercero, y esto es crucial, ejecuta un poder notarial duradero nombrando a alguien en quien confíe. No su hija, alguien que realmente protegerá sus intereses si llega a incapacitarse. No tengo a nadie así. Los padres de Elena estaban muertos. Mi hermano vivía en Argentina y era apenas más funcional que una planta de interior. Mis pocos amigos cercanos también estaban todos en su sete. Entonces arreglaremos un fiduciario profesional. Alguien que trabaje para usted, no para su familia. Sofía hizo una nota. Finalmente recomendaría mover sus activos a una nueva cuenta bancaria, una que su hija no conozca. ¿Cree que me robaría directamente? Navarro ya está planeando robar su casa. El robo directo de una cuenta bancaria es mucho más fácil. La verdad se asentó sobre mí como una niebla. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado todo. ¿Cuánto costará todo esto?, pregunté. Mi anticipo es de 3.000. El paquete completo de planificación patrimonial, incluyendo el fideicomiso y la evaluación de competencia, costará alrededor de 12.000 euros en total. Sofía suavizó su voz. Sé que es mucho. No es nada comparado con perder una casa de... Saqué mi talonario de cheques. Sí, todavía usaba cheques y comencé a escribir. ¿Cuándo podemos comenzar? Sofía sonrió. ¿Qué tal ahora mismo? Pasamos las siguientes 3 horas repasando mi situación financiera en detalle excruciante. La casa sin hipoteca, mi pensión de la firma de ingeniería naval, 4.200 euros mensuales. Mi cuenta de ahorros en Banco Santander, 340.000 euros. Todo lo que Elena y yo no habíamos gastado en la educación de Carmen, boda y varias emergencias a lo largo de los años. Mi cartera de inversiones gestionada por un asesor financiero en Madrid, valorada en aproximadamente 50.000 euros. Activos totales aproximadamente 2.000 millones de euros. Su hija no sabe sobre todo esto, observó Sofía. Sabe sobre la casa y la pensión. El resto no es asunto suyo. Bueno, vamos a asegurarnos de que siga así.
Sofía comenzó a redactar documentos en su computadora. Estoy creando un fideicomiso en vida revocable. Usted será el fideicomisario, manteniendo control total. Si algo le sucede, el fideicomiso transfiere automáticamente el control al fiduciario profesional que seleccionemos. ¿Y Carmen? Carmen será listada como beneficiaria, pero solo después de su muerte y solo bajo condiciones específicas. Sofía levantó la vista. Si quieres ser creativo con esas condiciones, ahora es el momento. Pensé en las rosas de Elena, en la casa que habíamos construido juntos, en 42 años de matrimonio, sacrificio y amor, en mi hija llamándome una carga mientras planeaba robar mi vida. Haga que su herencia dependa de una cosa, dije. Tiene que disculparse públicamente por lo que intentó hacer, por escrito, notariado, explicando exactamente cómo planeó defraudar a su propio padre. Sofía levantó una ceja. Eso es creativo. Eso es justicia. Considere lo hecho. Para cuando salí de la oficina de Sofía a las 4 p.m. había firmado más documentos de los que había firmado en toda mi vida. Poder notarial, documentos de fideicomiso, Nuevo Testamento, directiva anticipada de atención médica, cada pieza de armadura legal que necesitaba para protegerme de mi propia hija. Una cosa más, dijo Sofía mientras llegaba a la puerta. No le diga a su hija sobre nada de esto. Todavía no, déjela pensar que todavía tiene el control. ¿Por qué? Porque la gente comete errores cuando piensa que está ganando. Y queremos atrapar cada error que cometa. Conduje a casa lentamente tomando la ruta escénica a lo largo del Paseo de la Concha. La tarde de junio era perfecta, sol cálido, cielo despejado, el tipo de tarde que Elena y yo solíamos pasar en la terraza, viendo veleros deslizarse por la bahía. Pero cuando entré en mi camino de entrada vi el BMW de Carmen estacionado frente a mi casa. Había vuelto, y esta vez había traído refuerzos. Javier estaba parado en mi porche delantero, manos en los bolsillos, luciendo como un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Era alto, blando alrededor del medio, con el tipo de barbilla débil que te hacía cuestionar la columna vertebral de un hombre. Carmen se había casado con él hace 12 años y había tenido dudas desde el primer día. Mirándolo ahora, esas dudas se sentían justificadas. Roberto extendió su mano mientras me acercaba. Gracias por dejarnos venir. No les dejé hacer nada. Esta es mi casa. Ignoré su mano y abrí mi puerta. ¿Dónde está Carmen? Adentro. Nosotros tenemos una llave, de cuando cuidamos la casa el año pasado. Por supuesto que la tenía. Les había dado una llave de repuesto cuando Elena y yo fuimos a Alaska para nuestro último aniversario. 14 meses atrás, antes de que el cáncer volviera, antes de que Elena muriera, antes de que mi hija decidiera que era desechada. Encontré a Carmen en mi sala de estar, sentada en la silla favorita de Elena como si fuera suya. Sus ojos estaban rojos de llorar o de ira. No podía decir: «Papá, necesitamos hablar sobre ayer». No hay nada de qué hablar. Dejé mi maletín junto a la puerta, de repente consciente de los documentos legales adentro. Documentos que destruirían sus planes si supiera sobre ellos. Por favor, solo escúchanos. Javier cerró la puerta detrás de él y noté que se posicionó entre mí y la salida. Una táctica de intimidación sutil. Carmen estaba tratando de ayudarte. Lo hizo de la manera equivocada, pero sus intenciones eran buenas. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Papá, lo siento.
Carmen se levantó y vi que las lágrimas eran reales. Debería haber hablado contigo directamente en lugar de ir a tus espaldas. Estaba equivocada. La disculpa sonaba ensayada, probablemente idea de Javier. ¿Qué quieren, Carmen? Miró a Javier, quien le dio un asentimiento alentador. Quiero ayudarte a hacer un plan para tu futuro. No te estás volviendo más joven, y necesitamos ser realistas sobre qué pasa si te enfermas o te lesionas. La muerte de mamá nos mostró que tan rápido pueden cambiar las cosas. No te atrevas a usar la muerte de tu madre para manipularme. No estoy manipulando, se detuvo, respiró. Mira, hablé con el doctor Mendoza hoy. Él está de acuerdo en que dada tu edad y situación de vida deberíamos comenzar a hacer arreglos. ¿Arreglos para qué? Para cuidado, para la casa, para todo. Carmen sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Ya he programado un tour de residencia a Los Olivos para el miércoles, solo para mirar sin compromiso. ¿Puedes al menos venir conmigo? Miré la pantalla mostrando el sitio web del asilo. Ancianos sonrientes jugando ajedrez. Habitaciones impecables con camas de hospital disfrazadas de muebles. Actividades diseñadas para mantener a los ancianos ocupados mientras esperaban morir. No. Papá, por favor, dije no. Javier dio un paso adelante, su mandíbula apretada. Roberto, estás siendo irrazonable. Carmen está tratando de planear tu futuro, y estás actuando como un niño terco. Curioso, pensé que almacenarme en una instalación para que puedan comprar una casa en Marbella los hacía a ustedes los niños. El rostro de Javier se puso rojo. Eso no tiene nada que ver con... No, los escuché. Javier. Por teléfono el viernes por la tarde. Un precio 2 millones de euros. Eso es oro. Tus palabras. El rostro de Carmen palideció. Tú, estabas escuchando. Estaba parado detrás del arbusto de lavanda mientras tú y Javier planeaban un gran robo. Cada palabra. Me acerqué a ellos, y por primera vez en mi vida, vi a mi hija retroceder de mí. Mentiste a mi médico. Planeaste forzarme en un asilo. Calculaste cuánto dinero te quedaría después de ponerme en algún lugar decente. No demasiado caro. Y ahora vienes aquí con lágrimas de cocodrilo y disculpas ensayadas. No era así. Salgan de mi casa. Papá, estás exagerando. Salgan. Javier agarró el brazo de Carmen. Vamos. No está escuchando razones. Se movieron hacia la puerta, pero Carmen se detuvo en el umbral. Cuando se dio la vuelta, la máscara finalmente había caído. No más lágrimas. No más preocupación falsa. Solo cálculo frío en ojos que se parecían a los de Elena, pero no tenían nada de su calidez. Vas a lamentarlo, dijo en voz baja. Estábamos tratando de ayudarte. Ahora lo haremos de la manera difícil. ¿Es eso una amenaza? Es realidad. Tienes 76 años y vives solo. ¿Cuánto tiempo antes de que tengas un accidente real? ¿Cuánto tiempo antes de que el doctor Mendoza tenga suficiente evidencia para declararte incompetente? Sonrió, y fue como mirar a una extraña. Disfruta tu independencia mientras dure, papá. No durará mucho. La puerta se cerró con un clic suave que de alguna manera fue peor que un golpe. Me quedé solo en mi sala de estar, en la casa que Elena y yo habíamos construido juntos, y sentí que la cosa fría en mi pecho se convertía en hielo. Mi hija acababa de declarar la guerra, pero ella no sabía que yo ya había ganado. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma.
La mañana siguiente desperté a las 5 a.m. como lo había hecho todos los días durante 50 años. Viejos hábitos de mis días en la Armada. Antes de convertirme en ingeniero naval, antes de conocer a Elena, antes de tener una hija que me traicionaría. Hice café en la cocina que Elena había diseñado, fuerte y negro, y vi el sol salir sobre la bahía de la Concha. En algún lugar de Madrid, Carmen y Javier probablemente estaban durmiendo en su piso alquilado, soñando con su casa en Marbella, probablemente seguros de que sus amenazas de ayer me habían sacudido. No tenían idea de lo que venía. Mi teléfono sonó exactamente a las 8 a.m. Señor Navarro, buenos días. Tengo algunas actualizaciones para usted. Estoy escuchando. Primero, hablé con la Dra. Isabel Ramírez. Puede verlo esta tarde a las 2 p.m. para la evaluación de competencia. Es integral, unas 3 horas de pruebas, pero cuando termine tendrá documentación blindada de su capacidad mental. Bien. Segundo, he identificado una fiduciaria profesional para su poder notarial. Se llama Patricia Núñez, extrabajadora social. 20 años de experiencia gestionando patrimonios para clientes ancianos. Reputación impecable. Puede reunirse con nosotros mañana. Aún mejor. Tercero, y esto es importante, recibí una llamada esta mañana de un doctor Luis Mendoza, su médico de familia. Mi agarre se apretó en la taza de café. ¿Qué quería? Quería discutir sus preocupaciones sobre su estado mental. Específicamente mencionó problemas de memoria y confusión que su hija le reportó. La voz de Sofía se endureció. Le informé que se está sometiendo a una evaluación psiquiátrica integral hoy y que cualquier declaración sobre su capacidad mental sin pruebas adecuadas podría constituir negligencia médica. ¿Cómo respondió? Se quedó muy callado. Luego dijo que esperaría los resultados de la evaluación psiquiátrica antes de hacer cualquier declaración. Sofía hizo una pausa. Señor Navarro, creo que su hija le puso presión significativa. Me dijo ayer que estaban haciendo las cosas de la manera difícil ahora, lo que me lleva al punto 4. Estoy presentando documentación preventiva ante el tribunal hoy, una declaración de su competencia mental respaldada por sus registros médicos. Si su hija intenta solicitar tutela, encontrará el terreno legal ya ocupado. Sentí una sonrisa tirar de mis labios. La primera sonrisa genuina desde el viernes. Eres buena en esto. 20 años luchando contra parientes codiciosos te hacen eso. Escuché papeles revolviéndose. Una cosa más. ¿Ha considerado qué quiere hacer con la casa? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué quieres decir? Su hija está obsesionada con esa propiedad. Incluso si bloqueamos el intento de tutela, ella seguirá volviendo a eso. La casa es su mayor activo y su mayor vulnerabilidad. Miré alrededor de mi cocina. La cocina de Elena, los mostradores de granito que habíamos ahorrado 3 años para pagar, los gabinetes personalizados que había instalado yo mismo, la ventana sobre el fregadero donde ella se paraba y miraba la bahía mientras lavaba los platos, tarareando canciones de los años. No estoy sugiriendo que la venda, señor Navarro. Estoy sugiriendo que la ponga completamente fuera de su alcance. ¿Cómo? Transfiérala a su fideicomiso en vida hoy. Hágala legalmente intocable. Su hija podría tener una orden judicial firmada por Dios mismo, y aún así no podría forzar una venta. La idea se asentó sobre mí como una armadura. Hazlo. Tendré la documentación lista para esta tarde. Venga después de su evaluación con la Dra. Ramírez. Después de colgar, me senté en la silla de Elena junto a la ventana de la bahía y pensé en la casa. La habíamos comprado en 1994,
una propiedad para arreglar en el paseo marítimo que todos decían que era un pozo de dinero. Elena había visto el potencial de inmediato. Los huesos son buenos, Roberto. Solo necesitamos darle amor. Habíamos pasado 2 años renovando. Yo había hecho la mayor parte del trabajo, cableado, plomería, estructura. Elena había manejado el diseño, eligiendo colores de pintura y accesorios con un ojo para la belleza que yo nunca había poseído. Carmen había tenido 6 años, corriendo por la zona de construcción en sus botas de goma rosas, ayudando recogiendo clavos en una lata de café. Esos fueron años felices, antes de saber que mi hija crecería para verme como un obstáculo a sus sueños en lugar del hombre que había hecho posibles esos sueños. La oficina de la Dre Isabel Ramírez estaba en un edificio médico con vista al Monte Ur. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 45, con ojos agudos detrás de gafas elegantes y la conducta tranquila de alguien que había visto cada variación del comportamiento humano. Señor Navarro, por favor, tome asiento. Señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Sofía Carrasco explicó la situación. Su hija está cuestionando su capacidad mental. Mi hija está mintiendo sobre mi capacidad mental para obtener control de mis activos. Ya veo. La Ramírez sacó una carpeta gruesa. Bueno, averigüemos exactamente cuál es su capacidad mental. ¿Le parece? Las siguientes 3 horas fueron las más agotadoras que había experimentado desde mis exámenes de ingeniería hace 40 años. Pruebas de memoria donde me leía listas de palabras y me pedía recordarlas 5 minutos después. Acertijos lógicos. Reconocimiento de patrones. Preguntas sobre eventos actuales. Mi historia personal. Mis rutinas diarias. Me pidió que contara hacia atrás desde 100 de 100, que dibujara un reloj mostrando una hora específica, que explicara el significado de proverbios comunes, que resolviera problemas matemáticos sin calculadora. ¿Quién es el presidente actual? El presidente actual. El presidente actual es alguien por quien no voté, pero eso es irrelevante. La Ramírez sonrió ligeramente. Suficientemente justo. Puede nombrar los últimos 5 presidentes. Lo recité sin dudarlo. Hábleme de su día típico. Despierto a las 5 a.m. Hago café. Reviso las noticias en mi portátil. Sí, uso un portátil contrario a lo que mi hija piensa. Doy un paseo de 3 kilómetros por el sendero de la bahía. Desayuno a las 7:30. Luego generalmente trabajo en mi jardín o en proyectos de la casa. Almuerzo al mediodía. La tarde es tiempo de lectura. Actualmente estoy terminando una biografía de Felipe II. La noche es para correspondencia y a veces videollamadas con mi hermano en Argentina. Eso es bastante estructurado. El entrenamiento de la Armada nunca te abandona. La Ramírez tomó notas durante todo. Cuando finalmente terminamos se recostó y me estudió sobre sus gafas. Navarro, voy a ser franca con usted. Su función cognitiva es excepcional para cualquier edad, y mucho menos 76. Su memoria es aguda. Su razonamiento es claro. Su juicio parece sólido. Dejó su bolígrafo. En mi opinión profesional, usted es absolutamente capaz de manejar sus propios asuntos. Puede ponerlo por escrito. Tendré un informe integral listo para mañana. Declarará inequívocamente que no muestra signos de demencia, declive cognitivo o juicio deteriorado. Se inclinó hacia adelante. También notará que cualquier afirmación en contrario no está respaldada por evidencia y potencialmente está motivada por consideraciones financieras. No se anda con rodeos, ¿verdad? No cuando se trata de abuso de ancianos, señor Navarro. Y no se equivoque,
Lo que su hija está intentando es abuso de ancianos. Desados, desados, conduje directamente de la oficina de Ladrar Ramírez a la de Sofía Carrasco, llegando a las 5:30 p.m. con el atardecer pintando el cielo del color de las rosas de Elena. Sofía estaba esperando con una pila de documentos que habrían impresionado a un oficial de logística del ejército. Ladrar Ramírez ya me envió por correo electrónico sus hallazgos preliminares, dijo Sofía deslizando un papel a través de su escritorio. Navarro, esta evaluación es oro. Escuche esto. El paciente demuestra función cognitiva en el percentil 95 para su grupo de edad. Memoria intacta. Juicio sólido. Sin evidencia de deterioro alguno. Las afirmaciones de incompetencia mental carecen de fundamento médico. No se anda con rodeos. Yo tampoco. Sofía sacó otro documento. Esta es la transferencia de escritura para su casa. Firme aquí, y la propiedad se mueve a su fideicomiso en vida. Su hija no podrá tocarla. Firmé con manos firmes, cada firma otro clavo en el ataúd de la codicia de Carmen. ¿Qué pasa con mis cuentas bancarias? He redactado cartas para Banco Santander y su firma de inversión. Estamos moviendo todo a Banco de Euskadi bajo el nombre del fideicomiso. Nuevos números de cuenta. Nuevos códigos de acceso. Su hija ni siquiera sabrá que existen. ¿Cuándo? Podemos ejecutar las transferencias mañana por la mañana. Para el mediodía sus activos estarán completamente reubicados y protegidos. Miré la pila de documentos que Sofía había preparado en menos de 4 días. Poder notarial, fideicomiso en vida, evaluación de competencia, transferencias de activos, cada uno una posición defensiva en la guerra que mi hija había declarado. Hay una cosa más, dijo Sofía cuidadosamente. ¿Ha pensado en qué pasa después? Su hija se dará cuenta eventualmente de que sus planes han sido bloqueados. ¿Cómo cree que reaccionará? Pensé en el rostro de Carmen ayer, ese cálculo frío en ojos que se parecían a los de Elena, la amenaza apenas disimulada como preocupación. Disfruta tu independencia mientras dure. Escalará. Esa es mi preocupación también. Sofía sacó otro archivo. Quiero prepararme para el peor escenario. Si su hija hace algo drástico, intenta removerlo por la fuerza de su hogar, presenta documentos fraudulentos, cualquier cosa, quiero que esté protegido. ¿Qué sugiere? Cámaras de seguridad. Documente todo y mantenga un registro diario de sus actividades. ¿Qué hizo? ¿Dónde fue? ¿A quién vio? Si ella afirma que es incompetente, tendremos prueba detallada de su vida diaria. ¿Realmente cree que llegará a eso? La expresión de Sofía era grave. Navarro, he estado haciendo derecho de ancianos durante 20 años. He visto a hijos adultos hacer cosas que lo horrorizarían. Firmas falsificadas, registros médicos falsificados, coerción física. Cuando hay tanto dinero involucrado, la gente se convierte en monstruo. Ella ya es un monstruo. Entonces asegurémonos de que el monstruo no gane. Pasé la siguiente semana implementando las sugerencias de Sofía con la misma precisión metódica que una vez usé para diseñar cascos de barcos de carga. Primero, las cámaras. Instalé un timbre ring que grababa a todos los que se acercaban a mi casa. 2 cámaras exteriores cubriendo la entrada y el jardín trasero. Una pequeña cámara en mi sala de estar, angulada para capturar la puerta principal y el pasillo principal. Solo siendo cauteloso le dije a la Sarega, mi vecina, cuando preguntó sobre la cámara del timbre. Ha habido algunos robos de paquetes en el vecindario. Segundo el registro diario. Cada mañana documentaba mis actividades en un diario de cuero. 15 de junio desperté, café,
Noticias, leí 3 artículos sobre política marítima. Paseo de 3 kilómetros, sendero de la bahía. Trabajé en Jardín 911 Poderosas de Sierve Huerta. Almuerzo con Enrique Santos en restaurante Surriola Pescado a la plancha. Discutimos el despliegue naval de su nieto Arde. Terminé biografía de Felipe II. Cena merluza, verduras asadas. Noche videollamada con hermano Tomás. Discutimos su viaje de pesca. Cada detalle documentado. Cada actividad prueba de una mente aún aguda, aún comprometida, aún completamente Tercero, las transferencias de activos. El martes por la mañana me reuní con Sofía en Banco de Euskadi. Para la 1 p.m. mis cuentas en Banco Santander habían sido cerradas y los fondos movidos a nuevas cuentas que mi hija no conocía. 340.000 euros en inversión. Todo seguro más allá del alcance de Carmen. Cuarto, la casa. La transferencia de escritura fue registrada con la provincia el miércoles. Paseo de la Concha Dunti 47 ahora era propiedad del fideicomiso en vida Roberto Navarro, no de Roberto Navarro personalmente. ¿Por qué importa eso?, le había preguntado a Sofía. Porque si alguien obtiene un juicio contra usted personalmente, no puede tocar los activos del fideicomiso. Es como construir un cortafuegos alrededor de su riqueza. Para el viernes, una semana después de las amenazas de Carmen, era legalmente intocable. Mis activos estaban protegidos. Mi competencia mental estaba documentada. Mi vida diaria estaba registrada. Era una fortaleza, y estaba esperando que mi hija ataque. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. El ataque llegó el sábado por la mañana. Estaba en mi jardín, quitando flores marchitas de las rosas bajo el sol temprano de junio, cuando mi cámara del timbre envió una alerta a mi teléfono. Saqué el dispositivo y observé la pantalla. Carmen, Javier y otras 2 personas que no reconocía. Una mujer de unos 50 años llevando una tableta con sujetapapeles y un hombre con polo con una insignia de aspecto oficial en su cinturón. Mi pecho se apretó. Me levanté lentamente, me quité la tierra de los vaqueros y caminé alrededor de la casa para encontrarlos en la puerta principal. Papá, la sonrisa de Carmen era brillante y artificial. Estos son amigos nuestros. Esta es Marta Herrero. Es trabajadora social con servicios sociales de Guipúzcoa. Y este es Marcos Ruiz, es del Departamento de Salud Provincial. La mujer con la tableta extendió su mano. Señor Navarro, nos gustaría hablar con usted sobre su situación de vida. No estreché su mano. ¿Por qué? Recibimos un informe de preocupación de su hija sobre su bienestar. Está preocupada de que pueda estar teniendo dificultades para manejarse solo. Me las arreglo perfectamente bien. Eso es maravilloso escuchar. La voz de Marta tenía ese tono tranquilizador practicado que había aprendido a reconocer como manipulación. Pero ya que estamos aquí, ¿le importaría si entramos para echar un vistazo? Solo para confirmar que todo está bien. Tienen una orden judicial. Marta parpadeó. Esto no es una investigación criminal, señor Navarro. Solo estamos tratando de ayudar. Entonces no tienen una orden judicial, lo que significa que no pueden entrar sin mi permiso. Miré a Carmen, y no doy mi permiso. Papá, estás siendo paranoico. Carmen dio un paso adelante. Solo quieren asegurarse de que estás seguro. Estoy seguro, de todos excepto de ti. Javier se aclaró la garganta. Roberto, esta actitud es exactamente lo que Marta necesita ver. La actitud defensiva,
La paranoia de un hombre cuya hija intentó robar su casa. Saqué mi teléfono y lo sostuve en alto, mostrando la grabación de la cámara del timbre. Esta conversación completa está siendo grabada. ¿Les gustaría continuar? Marcos, el oficial del Departamento de Salud, se movió incómodamente. Señor Navarro, nadie está tratando de robar nada, solo queremos hacer un chequeo de bienestar. Entonces revisen esto. Tengo 76 años. Camino 3 kilómetros cada mañana. Mantengo mi propia casa y jardín. Gestiono mis propias finanzas. No tengo deterioro cognitivo alguno. Miré directamente a Marta. Si quieren prueba, puedo proporcionar una evaluación psiquiátrica integral de la Dra. Isabel Ramírez, completada la semana pasada. La tableta de Marta bajó ligeramente. ¿Tuvo una evaluación psiquiátrica? Por recomendación de mi abogada, Sofía Carrasco de Carrasco y Asociado. ¿Le gustaría su número? Estaría encantada de discutir mi competencia mental con usted. El silencio se extendió como caramelo. Marta y Marcos intercambiaron miradas. La sonrisa artificial de Carmen se había congelado en algo quebradizo y desesperado. Bueno, dijo Marta finalmente, si ya ha sido evaluado por una psiquiatra y tiene asesoría legal, entonces creo que podemos marcar esto como una falsa alarma. No fue una falsa alarma, protestó Carmen. Está claramente paranoico. Miren todas estas cámaras que instaló. Las cámaras de seguridad del hogar son perfectamente normales. Será Ruiz. Marcos ya estaba retrocediendo hacia la entrada. Señor Navarro, parece estar manejándose bien. Si necesita algún servicio provincial en el futuro, no dude en llamar. Se retiraron a su furgoneta provincial, dejando a Carmen y Javier parados en mi entrada como globos desinflados. ¿Eso es todo?, exigió Javier. ¿Van a tomar su palabra sin más? Tiene una evaluación psiquiátrica reciente y asesoría legal, dijo Marta por la ventana de la furgoneta. A menos que tengan evidencia de negligencia o abuso real, no hay nada más que podamos hacer. La furgoneta se alejó. Carmen se quedó congelada, su rostro pasando por emociones, shock, ira e incredulidad. «¿Planeaste esto?», susurró. «La evaluación, la abogada, las cámaras. Sabías que vendríamos. Sabía que intentarías algo. Solo no sabía qué. Esto no ha terminado, papá». «Sí, lo está». Levanté mi teléfono, aún grabando. «Acabas de traer oficiales provinciales a mi casa basándote en informes falsos. Eso es acoso. Si lo intentan de nuevo, mi abogada presentará una orden de alejamiento». «No puedes. Obsérvame». Retrocedí dentro de mi casa. «Ay, Carmen, dile al doctor Mendoza que buscaré un nuevo médico. Uno que no tome instrucciones de hijas mentirosas». Cerré la puerta en su cara y me quedé en mi entrada, el corazón martillando contra mis costillas. A través de la ventana los vi discutir en mi entrada, Carmen gesticulando salvajemente, Javier tratando de calmarla. Finalmente subieron a su BMW y se alejaron. Saqué mi teléfono y llamé a Sofía Carrasco. «Pasó», dije cuando contestó. «Trajo servicios sociales provinciales a mi casa». «¿Cómo fue?». «Se fueron sin entrar». «Pero Sofía, esto no va a parar. Ella está desesperada ahora». «Lo sé». La voz de Sofía era sombría. «Por lo que vamos a tomar la ofensiva. ¿Puede venir a mi oficina el lunes por la mañana? Quiero presentar una denuncia de acoso y comenzar una orden de alejamiento». «¿Funcionará?». «La pondrá sobre aviso. Y más importante, creará un registro legal. Si sigue escalando, tendremos documentación de un patrón». Después de colgar, caminé a la ventana de la bahía y miré el agua.
Un velero se deslizaba, sus velas blancas brillantes contra el azul. Elena y yo solíamos ver los veleros juntos planeando el viaje que haríamos cuando me jubilara a Alaska, Hawái. Habíamos comprado cartas y guías de navegación. Pasamos horas trazando puntos de ruta. Luego vino el cáncer y los sueños murieron con ella. Estoy luchando por nosotros, Elena, dije en voz alta a la habitación vacía. Por todo lo que construimos, no dejaré que ella lo tome. Las rosas en el jardín asintieron en la brisa casi como si Elena estuviera reconociendo mis palabras. El lunes por la mañana, Sofía y yo presentamos una denuncia formal de acoso ante el juzgado de primera instancia de Guipúzcoa. Para el miércoles teníamos una audiencia programada. Para el viernes tenía una orden de alejamiento temporal que prohibía a Carmen acercarse a menos de 500 metros de mi propiedad o contactarme excepto a través de abogado. La orden de alejamiento fue entregada por un agente de la ERSA-INSA en su oficina en Madrid. Sofía se había asegurado de eso, máxima vergüenza para máximo efecto. ¿Cómo reaccionó?, pregunté cuando Sofía llamó con las noticias. Según el agente, estaba visiblemente angustiado. Aparentemente intentó explicar que eres su padre y que solo está tratando de ayudar. Y el agente le dijo que si su padre tiene asesoría legal y no quiere contacto, necesita respetar eso. Firmó el acuse de recibo y el agente se fue. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No exactamente victoria, pero cerca. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Tiene 10 días para responder si quiere impugnar la orden de alejamiento. Mi suposición es que no lo hará. Requeriría que le explicara a un juez por qué trajo oficiales provinciales a tu casa basándose en informes falsos. Entonces se acabó. La batalla legal podría haber terminado. Pero señor Navarro, quiero que esté preparado para algo. La voz de Sofía se suavizó. La batalla emocional apenas está comenzando. Carmen es su hija. No importa lo que haya hecho, habrá duelo, pérdida, la muerte de una relación. Miré la foto de Elena en mi escritorio. La relación murió cuando me llamó una carga. Tal vez, pero sigues siendo humano. Está bien llorar lo que has perdido. Después de colgar me senté solo en mis cuarteles de capitán y pensé en las palabras de Sofía. Estaba de luto. No me sentía triste. Me sentía aliviado, como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente lo hubiera dejado. El peso de tratar de complacer a una hija que nunca estaría complacida. El peso de sacrificar mis propias necesidades para satisfacer la suya. El peso de amar a alguien que me veía como nada más que una cuenta bancaria con latido. Tal vez el duelo vendría después. O tal vez este sentimiento hueco en mi pecho era todo lo que obtendría. 3 semanas después de la orden de alejamiento recibí una carta certificada. No de Carmen. Estaba legalmente prohibida de contactarme. De su abogado. Estimados de Navarro, nuestra cliente Carmen Ruiz desea informarle que ya no buscará tutela ni ningún otro control legal sobre su persona o propiedad. Reconoce que usted es capaz de manejar sus propios asuntos. Sin embargo, le pide que considere el costo emocional que sus acciones han tenido en su relación. Ella sigue siendo su hija y espera que algún día pueda encontrar en su corazón perdonar sus errores y reconstruir su conexión familiar. Ha incluido una carta para su consideración. El segundo sobre era más pequeño, la letra de Carmen en el exterior. Lo sostuve por un largo momento sintiendo el peso de las palabras que había escrito. Parte de mí quería tirarlo sin leer. Parte de mí necesitaba saber qué diría ahora que había perdido. Lo abrí, querido papá. Escribo esto porque mi abogado dice que no puedo llamarte.
Y honestamente no sé si podría manejar escuchar tu voz en este momento de todos modos. He pasado las últimas 3 semanas tratando de entender cómo llegamos a... cómo pasé de ser tu hija a ser alguien de quien tuviste que protegerte. Y la verdad es que todavía no lo entiendo completamente. Me dije que estaba tratando de ayudarte, que te estabas haciendo mayor y necesitabas a alguien que tomara decisiones difíciles, que vender la casa y mudarte a una residencia era por tu propio bien. Pero tenías razón, estaba mintiendo. Tal vez no a ti, creo que realmente creí mi propia historia, pero definitivamente a mí misma. La verdad es que veía la casa como mi herencia. Javier y yo hemos estado luchando financieramente durante años. Su pérdida de trabajo, mi salario apenas cubriendo nuestros gastos, la presión de mantener las apariencias frente a nuestros amigos. Vimos tu casa como nuestra salida, nuestra solución. Y en algún lugar de ese cálculo dejé de verte como mi padre y comencé a verte como un obstáculo a la vida que pensé que merecía. No estoy pidiendo perdón, no lo merezco. Lo que hice fue cruel, egoísta e incorrecto. Pero quiero que sepas que perderte estas últimas semanas ha sido peor que cualquier lucha financiera. Sigo recordando cosas. Aprender a andar en bicicleta en tu entrada. Tú enseñándome división larga en la mesa de la cocina. Caminándome por el pasillo en mi voz. Siempre estuviste ahí, papá. Para todo. Y cuando me necesitabas para estar ahí para ti, intenté ponerte en un asilo. No sé cómo arreglar esto. No sé si se puede arreglar. Pero lo siento mucho, mucho. Carmen. Leí la carta 3 veces, buscando el truco, la manipulación, la agenda oculta. Pero sonaba genuina, la hija que recordaba, antes de que la codicia la retorciera en alguien que no reconocía. Estaba en algún lugar de esas palabras. Me senté en mi escritorio con la carta en mis manos y finalmente sentí lo que Sofía me había advertido duele, no por lo que fue, sino por lo que nunca podría volver a ser. Porque incluso si Carmen estaba verdaderamente arrepentida, incluso si su remordimiento era real, la confianza una vez rota no sana. El conocimiento de que mi propia hija había estado dispuesta a robar mi vida, ese conocimiento se sentaría entre nosotros para siempre como vidrio roto. Saqué mi diario e hice una sola entrada. Recibí carta de Carmen. Se disculpó. Dice que lamenta todo. Tal vez solo lamenta que la atraparon. De cualquier manera el daño está hecho. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Elena me diría que la perdonara. Pero Elena nunca vio en lo que se convirtió nuestra hija. Puse la carta en el cajón de mi escritorio, junto a la documentación de la orden de alejamiento. Dos caras de la misma moneda, una mostrando lo que Carmen decía que era, la otra mostrando lo que realmente había hecho. 6 meses después, en diciembre recibí una tarjeta de Navidad, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de Carmen. Dentro había una foto de ella y Javier frente a una casa pequeña. No la mansión en Marbella, solo una casa modesta estilo rancho en algún lugar suburbano y ordinario. El pie de foto decía nuestra nueva casa, comprada con nuestro propio dinero. Empezando de nuevo, eso fue todo. No había mensaje rogando perdón. No había manipulación. Solo una declaración simple. Ahora nos las arreglamos solos. Puse la foto en mi escritorio junto a la de Elena, estudiando a ambas mujeres, una arrebatada por el cáncer, la otra perdida por la codicia. Hice lo correcto, le dije a la foto de Elena. ¿Verdad? Su sonrisa parecía decir que sí, pero también algo más.
algo sobre misericordia, sobre segundas oportunidades, sobre la complejidad del amor y el perdón. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Sofía Carrasco. Puede levantarse una orden de alejamiento si ambas partes están de acuerdo. Su respuesta llegó rápidamente. Sí. ¿Por qué? Miré la foto de Carmen. La casa modesta que representaba trabajo duro en lugar de herencia, lo que podría ser el primer paso hacia algo parecido a la redención. Solo pensándolo, todavía no estoy listo, pero tal vez algún día la llamaría, la dejaría visitar, reconstruiría algo de las ruinas, pero no hoy. Hoy las heridas todavía estaban demasiado frescas. Me levanté y caminé a la ventana de la bahía, observando la lluvia invernal caer sobre las rosas de Elena. Estaban dormidas ahora, tallos desnudos esperando la primavera, esperando florecer de nuevo cuando la estación fuera correcta. Algunas cosas necesitaban tiempo para sanar, algunos puentes necesitaban años para reconstruirse si es que podían reconstruirse del todo. Tenía tiempo. Mi evaluación psiquiátrica había probado que mi mente estaba aguda. Mis activos estaban protegidos. Mi vida era mía de nuevo. Y si algún día elegía dejar entrar a Carmen de nuevo, si ella realmente probaba que había cambiado, esa sería mi elección. No de ella, no de Javier, no de ningún abogado o trabajador social o médico. La lluvia cayó más fuerte, tamboreando en el techo que Elena y yo habíamos reemplazado juntos. El mismo techo que ahora protegía a un hombre que había aprendido que a veces el amor significa decir no, a veces significa protegerte, incluso de tus propios hijos. A veces significa estar solo en tu castillo, viendo rosas dormir durante el invierno, y saber que hiciste lo correcto. Aunque doliera, aunque siempre doliera. Estaba en el jardín podando madera muerta y observando el nuevo crecimiento emerger, cuando un coche se detuvo en mi entrada. Un Honda plateado que no reconocía. La conductora era Carmen, pero diferente. Su cabello era más simple, su ropa menos pulida. Se veía cansada, pero genuina de una manera que no había visto en años. Salió lentamente quedándose junto a su coche, respetando el límite incluso aunque la orden de alejamiento había sido levantada 3 semanas atrás. Hola, papá. Carmen, sé que no se supone que esté aquí sin llamar primero. Sofía me dijo las reglas. Retorció sus manos juntas. Pero estaba en San Sebastián visitando a una amiga y solo quería ver las rosas, ver si estaban floreciendo. La miré, realmente la miré. Había perdido peso, se veía mayor, más dura alrededor de los bordes. Pero algo en sus ojos me recordaba a la niña pequeña que solía ayudarme en este jardín. Apenas están comenzando, dije finalmente. Las rosas de junio no florecerán hasta dentro de otro mes. Lo recuerdo. Mamá siempre las esperaba. Carmen dio un paso tentativo adelante. Podría solo verlas. No entraré a la casa. Me quedaré en el jardín. Debería haber dicho que no. Debería haber protegido mis límites, mi paz, mi independencia duramente ganada. Pero miré las rosas que Elena había plantado, el jardín que habíamos diseñado juntos, y escuché la voz de Elena. Estas no sobrevivirán a ambos, Roberto. Prométeme que las cuidarás. 5 minutos, di. Carmen caminó hacia el lecho de rosas como alguien acercándose a un santuario. Se arrodilló junto a los arbustos, tocando las hojas nuevas con dedos suaves. Se ven bien, papá. Las has cuidado bien. Le prometí a tu madre. Lo sé. Se levantó, cepillándose la tierra de las rodillas.
quería que supieras algo. Javier y yo estamos en terapia, no solo terapia de pareja. Ambos estamos viendo terapeutas sobre por qué pensamos que estaba bien tratarte de esa manera. Y nos estábamos ahogando, financieramente, emocionalmente. Habíamos construido esta vida que no podíamos pagar y ni siquiera queríamos. Vimos tu casa como un bote salvavidas en lugar de verte como una persona. Se limpió los ojos. Mi terapeuta dice que te mercantilicé. Te convertí en un recurso en lugar de recordar que eras mi padre. Tu terapeuta tiene razón. No estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender lo que hice. Y tratando de ser mejor. Nos quedamos en el jardín juntos. Ya no exactamente padre e hija, pero tampoco exactamente extraños. Algo intermedio, algo herido pero posiblemente sanando. Las asas florecerán en junio, dije finalmente. Si quieres verlas, puedes volver entonces. El rostro de Carmen se transformó. No exactamente una sonrisa, pero cerca. ¿De verdad? Una visita. Tomaremos té, miraremos las rosas. Eso es todo lo que ofrezco. Eso es más de lo que merezco. Sí, estuve de acuerdo. Lo es. Volvió a su onda y se alejó. Me quedé en el jardín, viéndola desaparecer por el paseo de la Concha. Lo estoy intentando, Elena, le dije a las rosas. Estoy intentando ser como amable incluso cuando duele. Perdonando incluso cuando es difícil. Las rosas se mecieron en el viento de marzo, sus hojas nuevas atrapando la luz de la tarde, ya creciendo, ya sanando, ya preparándose para florecer de nuevo. Tal vez yo también podría. Gracias por ver. Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.